Formatos de impresión en el programa de propiedad horizontal Colegios. Los formatos de impresión se utilizan para asociarlos a los tipos de documentos para realizar posteriormente la impresión de los documentos que se han causado. Los formatos de impresión se ubican en el módulo de parámetros herramientas en parámetros globales, definición de formatos, documentos y cheques. Estas dos opciones entonces van a tener formatos de impresión. Vamos a ingresar a la opción de documentos. Allí vamos a encontrar la lista de documentos sugeridos por el programa y la lista de documentos que el usuario haya creado. En cuanto a los sugeridos por el programa, encontramos los que tienen que ver con el módulo contable, pero también hay formatos sugeridos relacionados para el módulo de propiedad horizontal o gestión colegios. Aquí vamos a encontrar entonces el botón de la parte izquierda con la flechita roja, indica traer formatos sugeridos. Cuando se aplica esta opción, el programa va a traer la ventana de formatos sugeridos, se desplegará y aquí podríamos traer entonces uno de los formatos sugeridos. Con doble clic y con la opción aceptar, entonces se va a visualizar el formato que se está trayendo. Una vez se trae el formato, entonces el programa lo va a mostrar en pantalla. También está la opción de copiar un formato. Entonces vamos a ver dentro del listado de formatos cuál sugerido nos es funcional y podemos realizar una copia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos la copia? Seleccionamos el formato sugerido al cual deseamos copiar y en un espacio en blanco con clic derecho le decimos, antes de ese proceso, copiar y le decimos copiar sugerido comprobante de contabilidad en otro formato. Le vamos a decir que sí. Cuando le decimos que sí, nos ubicamos en la parte derecha que está en blanco y le decimos propiedades. Y aquí entonces nosotros le vamos a colocar el nombre que sea claro para identificar el formato. Una vez se digita el nombre, pulsamos Enter y el nombre queda resaltado. Y una vez así resaltado, entonces ya el programa nos activa la opción de que la forma ha sido modificada, que si deseamos guardar los cambios. Le decimos que sí. Volvemos a la lista de documentos y vamos a encontrar entonces el formato de impresión que se copió. Una vez copiado el formato, entonces ya se pueden hacer ediciones o cambios al formato. ¿Cómo se realizan cambios? Ubicados en la parte derecha, con clic derecho propiedades, se le puede cambiar el tamaño al formato. Este tamaño es carta, pero se puede definir que lo vamos a trabajar a tamaño media carta y ya el proceso de impresión y visualización se reduce. ¿Qué podemos hacer también acá de cambios? Una vez se realice, ejemplo, el tamaño, todo cambio que se realice se debe confirmar con la escritura y, lógicamente, guardar los cambios realizados. ¿Qué otros cambios se pueden realizar en los formatos de impresión? Se pueden agregar las variables tipo texto, se pueden agregar variables que se hayan creado o variables de la lista de variables que ya existen en el programa. Aquí también este es un formato que trae una tabla, entonces la tabla también se podrá cambiar de tamaño, reducirla si no se quiere ver de este tamaño. Se selecciona la tabla y se empieza a ajustar el tamaño que se requiere para que se visualice la información. En este caso estamos realizando que la tabla sea un poco más pequeña para poder visualizarla de este modo. Hay otros campos en la parte inferior, los cuales se pueden seleccionar y subir al formato para que no quede ese espacio vacío. Y esta es, digamos, la forma en que se pueden ir editando o modificando los formatos. Aquí lo que estamos haciendo es a partir de la información que está acá, ya creada en el formato de las tablas y campos, lo que se está haciendo es modificando dicha
dichas tablas prácticamente o dichos datos, pero también en el formato a criterio de necesidad se pueden agregar otras variables. Entonces en el mismo formato se puede agregar con el botón de variables una variable tipo texto, la cual se asigna la nota correspondiente, se pulsa enter, el texto queda resaltado y se confirma aquí. Entonces aquí ya estamos agregando una variable tipo texto. También podemos agregar una variable que el programa traiga de su lista de variables o una variable que se ha creado. El proceso se realiza con el botón de variables, se pulsa y con clic sostenido se apertura el campo en el espacio que se requiere la variable. Y cuando es una variable tipo dato, entonces vamos a encontrar la opción que se denomina campo. Y en este campo, cuando se pulsa clic, el programa trae todas las variables que tiene creadas a nivel interno, más las variables que se hayan creado por la opción de variables. Lo que se hace aquí es asociar la variable correspondiente, cualquiera que esté en la lista, y ya queda asociada al formato de impresión. Entonces tenemos la variable de tipo texto y la variable creada que es tomada de las listas de variables, de todas las variables que están creadas internamente en el programa, más las variables que se han creado en la opción de variables. Y lo que se está haciendo aquí es agregando información para cuando se genere la impresión del documento, poder ver esta información. Una vez se realizan los cambios, se confirma el guardado de los mismos con el botón guardar. ¿Qué más se puede realizar acá en la parte de formatos de impresión? Eliminar formatos. Si se desea eliminar un formato, se selecciona el formato correspondiente y se activa el botón de eliminar formatos. El programa va a solicitar la confirmación de la eliminación y por tanto va a desaparecer de la lista. A modo de sugerencia, si se requiere personalizar un formato de impresión, se sugiere tomar un sugerido del programa y empezarlo a editar y a organizar de acuerdo a las necesidades. En estos formatos de impresión también se pueden agregar imágenes para que reporten cuando se imprima el documento que se ha causado. Y podemos salir de la opción de formatos con el botón salir o con la X que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Ahora, en cuanto a los formatos de impresión para cheques, se utilizan para que el formato cheque que se va a parametrizar reporte en la parte superior del comprobante de egreso específicamente. Esta parte de formato cheque va a aplicar únicamente para la impresión de los documentos clase comprobante de egreso y con el respectivo formato de impresión que le corresponde al comprobante de egreso. Vamos a retroalimentar acá un momento. Vamos a ir a la lista de formatos documentos y de la lista seleccionamos el sugerido comprobante egreso del programa, de ELISA. Entonces este es un formato que trae variables específicas para imprimir información que tiene que ver con el módulo contable, pero también con el módulo de tesorería, en el cual afecta bancos o caja. Por eso, el formato de cheque va a venir, se va a asociar a este formato de impresión para que se imprima o se visualice en la parte superior de este formato que es específicamente para tipo comprobante de egreso. Por tanto, el formato de impresión de cheque es el siguiente. Y trae variables específicas para el módulo de tesorería, que son las variables que inician con 41. Estas variables nos van a imprimir específicamente datos que van a reportar en la parte superior del comprobante de egreso, como es la fecha de año, mes, día, el valor de la transacción, el nombre del tercero y el valor de la transacción en letras. Para este tipo de formatos también aplica el traer sugeridos, aplica
el copiar el formato para personalizar otro o para crear otro con la opción de copiar. Entonces nos indica que si vamos a copiar el sugerido cheque en otro, se le confirma. En esta parte entonces se asigna el nuevo formato que se va a copiar o como se va a guardar. En este caso, ejemplo, efectivo, se pulsa Enter y se realiza el proceso de guardado de ese nuevo formato. Y una vez se copia, entonces en la lista de formatos ya va a aparecer el sugerido cheque y el sugerido efectivo. Y cuando se trata de sugeridos de que nos imprima, porque en el comprobante de egreso no se afectaron cuentas de bancos, sino del efectivo, pues se hará la parametrización respectiva para cada uno de los campos, asignando las variables que corresponden para este proceso. Entonces se puede hacer el cambio de la variable correspondiente en cada uno de los campos. Entonces, año cuando es formato tipo efectivo para que reporte los valores que se causaron a través de la cuenta de cajas. Entonces, la variable del año, la variable del mes y del día. Cada uno de estos campos entonces se parametrizará con la variable correspondiente. Una vez realizados los cambios, se confirma con el botón guardar. Y una vez definidos los formatos de impresión con la variable correspondiente, con el tamaño, con la cuadrícula correspondiente, la tabla con la cual se quiere reportar la información, con el texto correspondiente, al igual que en el formato cheque, entonces posteriormente se asocian los formatos en los tipos de documentos para que se impriman allí. Y este proceso se realiza por los parámetros particulares en la lista de documentos. Se selecciona el tipo de documento correspondiente, con clic derecho modificar, nos dirigimos a la pestaña de parámetros para la impresión y en el campo formato se asocia el formato de impresión con el cual se requiere imprimir y visualizar la información. Una vez seleccionado el formato, se pulsa clic en aceptar. Este para tipo contable. Ahora, para el tipo de formato de comprobante de egreso, si se desea imprimir la parte del cheque, entonces en el formato tipo de documento, comprobante de egreso, en la pestaña parámetros para la impresión, se asocia el formato de impresión de este tipo de documento, que en este caso podrá ser el sugerido comprobante de egreso de ELISA o el que se haya personalizado. Y adicional, si se requiere ver el formato de impresión del cheque en la parte superior, con las variables cheque o con las variables caja, se asociará acá. Sugerido cheque para que imprima en la parte superior o el sugerido efectivo. De este modo, entonces se ejecutará la impresión de los documentos y se visualizarán en los formatos de impresión asociados. Vamos a activar el formato de impresión sugerido comprobante de egreso para este tipo de documento. El formato de impresión en la parte superior es el que indica efectivo y confirmamos con aceptar. Ahora vamos a ir al proceso de reimpresión y vamos a ver la impresión de los documentos en los formatos que ya se han asociado. Por la opción de asentar libros, con clic derecho reimprimir se puede ejecutar el proceso de reimpresión, o por la opción de parámetros herramientas. En herramientas también existe la opción de reimpresión. Cuando ingresamos aquí, entonces vamos a elegir el documento que vamos a reimprimir, lo seleccionamos, le decimos imprimir, el medio de salida en el cual deseamos verlo, confirmamos con aceptar y nos muestra el formato de impresión el cual se personalizó, se parametrizó y se asoció. Esta es la visualización del formato que se asoció a este documento para llevar a cabo el proceso de impresión. Para el caso del comprobante de egreso, se selecciona el comprobante de egreso respectivo, el medio de salida, se confirma con aceptar
y se va a visualizar que como se asoció al documento que se imprimiera el formato cheque, el programa va a reportar este formato en la parte superior y en la parte inferior va a imprimir el formato del documento como tal. Si en la asociación de los formatos de impresión no se asocia que imprima el formato cheque o el formato efectivo, el programa imprimirá únicamente este cuerpo del formato que como tal es el formato de impresión para el documento. Recordar entonces que los formatos de impresión se parametrizan, personalizan, se copian, se eliminan desde la opción de parámetros globales en la parte de documentos y que una vez personalizado el formato de impresión se asocia a la lista de documentos en la pestaña de formatos de impresión. Y este es el proceso para los formatos de impresión en el programa de Lisa Propiedad Horizontal Colegios.